Esta segunda clase tiene muchos temas. Miren que está prácticamente dividida en tres partes. En la primera parte, la parte 3, vamos a ver el problema de asignación de recursos, la definición y la recolección de información. Y vamos a ver dos formas de plantear los problemas. La forma estándar, que es una forma relativamente subjetiva, lo que para unos autores es estándar, para otros no lo es. Y después vamos a ver la forma matricial. En la segunda parte, que aquí está como la 4, vamos a ver las variaciones, cómo se manejan los problemas cuando uno se sale de la forma estándar. Y en la tercera parte, que aquí está como numeral número 5, vamos a ver ejemplos de problemas de programación lineal. Vamos a ver las etapas de la formulación de modelos y 4 ejemplos, de los cuales ya habíamos hablado en la primera clase cuando vimos los casos de las multinacionales en Estados Unidos. El problema de asignación de recursos, el problema de la dieta, el problema de programación de personal y un problema de análisis de inversiones. Este problema es también de inversiones, pero un poquito distinto al anterior en el sentido de que son inversiones a plazo. O sea que usted coloca el dinero en un banco o en una corporación financiera y al cabo de un tiempo que se mide en años, en este ejemplo particular se mide en años, también hay inversiones que son a varios meses, inclusive a días, pero aquí son a años. Entonces, cuando usted retira el dinero le dan el capital que invirtió más un interés. Entonces dice, Alfredo tiene 2.200 para invertir durante los próximos 5 años. Al principio de cada año puede invertir su dinero en depósitos a plazo fijo de 1 o 2 años. El banco paga el 8% de interés en depósitos a plazo fijo de un año y el 17% en depósitos a plazo fijo de 2 años. Además, al principio del segundo año, Corfinsura, en este caso ya no es un banco sino una corporación financiera, ofrecerá certificados a 3 años. Estos certificados tienen una ganancia del 27%. Miren que es mucho más alta que la de un año o la de 2 años, porque mientras más tiempo, pues mayor es el interés. Si Alfredo reinvierte su dinero disponible cada año, formule un problema de programación lineal que muestre cómo maximizar su ganancia total al final del quinto año. Entonces miren que el problema se trata de saber manejar la plata, de distribuirla entre todos esos tipos de inversiones que hay a 1, 2 y a 3 años, sabiendo que se cuenta con $2.200 y que al final del año 5, manipulando esa plata, ese dinero, se quiere sacar la máxima cantidad disponible de dinero. Este problema nos introduce en el manejo de dobles subíndices en las variables. Hay subíndices dobles, triples, cuádruples, depende de la complejidad de las variables. Los dobles subíndices, como en este caso, se hacen para facilitar, para que se entienda mejor el problema. Este problema va a tener 10 variables. Yo las podría llamar x1, x2 hasta x10. Sin embargo, si yo les pongo dos subíndices, las variables se van a denominar x sub i j, y el primer subíndice, miren que ahí está descrito, es el plazo al cual se hace la inversión. O sea, la i. Si la i es 1, quiere decir que la inversión se hace a un año. Si la i es 2, quiere decir que la inversión se hace a 2 años. Y si la i es 3, quiere decir que la inversión se hace a 3 años. En cambio, el segundo subíndice nos indica el principio del año en que se hizo la inversión. O sea, yo puedo hacer la inversión al principio del año 1, 2, 3, 4 o 5. Recuérdense que habíamos planteado que se trata de sacar la máxima cantidad de dinero al final del año quinto. O sea que yo tengo que manejar el dinero durante 5 años. Este gráfico es muy importante porque nos muestra todas las inversiones que se pueden hacer. En la parte de arriba están las de un año. Hay 5 inversiones de un año. Recuerden que el primer subíndice quiere decir a cuántos años. Entonces el primer subíndice en esas 5 inversiones
siempre es 1, porque son inversiones a un año. X11, inversiones a un año al principio del año 1. X12, inversiones a un año al principio del año 2. X13, inversiones a un año al principio del año 3. X14, inversiones a un año al principio del año 4. Y X15, inversiones a un año al principio del año 5. Ya al final del año 5 se termina, porque recuerden que el plazo es 5 años, no hay X16 porque yo no me puedo ir a 6 años, yo voy a retirar mi dinero al cabo de 5 años. Las 4 inversiones que siguen son las de 2 años. Miren que el primer subíndice siempre es 2, que es el que marca el número de 2 años. Entonces, X21 son inversiones que se hacen al principio del año 1 a 2 años. O sea, que miren que la flechita llega hasta el final del año 2. Se retiran al final del año 2. X22 son las que se hacen al principio del año 2 a 2 años. O sea, que se retiran al final del año 3. Todas estas son a 2 años. X23 también es a 2 años, pero que se realiza al principio del año 3, entonces dura hasta el final del año 4. Y la última es la X24, que se realiza al principio del año 4, también a 2 años, y se retira al final del año 5. Ya no puede haber X25, porque miren que esa ya se retiraría al final del año 6 y queremos es optimizar hasta el final del año 5. Y la última, que era una especial, que era la de Cofinsura, que no era un banco, miren que la flechita sale del principio del año 2, el segundo subíndice es 2 y es a 3 años. O sea que se retira al final del año 4, se realiza al principio del año 2 hasta el final del año 4, o sea que dura 3 años. Con eso tenemos definidas las variables. Miren entonces que el problema tiene 10 variables, que como les dije, con los dos subíndices uno sabe de qué se trata la inversión, porque si fueran de X1, X10, uno no sabe qué es X7. En cambio, X23, uno mismo sabe, es una inversión a 2 años que se hizo al principio del año 3, y así para las 10 variables. ¿Cuáles son las variables que llegan hasta el final del año 5? Solamente hay dos, X1, 5, o sea, la que se hace a un año al principio del año 5, llega hasta el final del año 5, y X2, 4, la que se hace a 2 años al principio del año 4, llega hasta el final del año 5. Esa es la única plata, el único dinero que yo puedo retirar al final del año 5, por eso la función objetivo es X15 multiplicado por 1.08, como es una inversión a un año, da el 8%. Yo la hago al principio del año 5 y al final del año 5 me devuelven lo que invertí, que es X15, más el 8% de interés. Lo mismo con el X24, que la hice a 2 años, al principio del año 4, también me la devuelven al final del año 5, pero como es a 2 años, da el 17%. Entonces, eso es todo lo que yo puedo retirar al final del año 5. Esas dos inversiones con su respectivo interés. Planteemos ahora las restricciones. Las restricciones es lo que se conoce como ecuaciones de balance. Estas ecuaciones, estas restricciones, en este caso son ecuaciones, simplemente me dicen que lo que yo invierto al principio de un año es lo que tengo disponible al final del año inmediatamente anterior, ¿cierto? Con lo que yo termino un año, lo tengo disponible para invertirlo al año siguiente. Entonces vamos a plantear una ecuación de balance que me diga eso, que lo que yo tengo al final de un año lo puedo invertir al final del año siguiente para cada uno de los 5 años, para el principio de cada uno de los 5 años. La primera restricción, por ejemplo, la primera ecuación me dice que al principio del año 1, lo que está al lado derecho del igual en todas las restricciones es con lo que cuento, y lo que está al lado derecho del igual es en qué lo invierto. En el primer año, miren que lo que está al lado izquierdo es 2.200. Al principio del año 1, recuerden que el problema me dice que yo tengo $2.200, que es lo que voy a manejar
durante los 5 años. Y miren en el gráfico que las únicas inversiones que se pueden hacer al principio del año 1 son X11, la del principio del año 1 a 1 año, y X21, la del principio del año 1 a 2 años. Esa es la ecuación de balance. Lo que tengo es igual a lo que invierto para el año 1. Así empiezo a plantear para el principio de cada uno de los 5 años las otras ecuaciones de balance. No las vamos a ver todas porque son muy similares. Miremos por ejemplo la del principio del año 2. Miren que al principio del año 2 yo la única plata, el único dinero con el que cuento es lo que había invertido al principio del año 1 a un año, porque me lo devuelven al final del año 1, o sea, al principio del 2. ¿Y en qué lo pueden invertir? Miren el gráfico y verán que ahí se pueden hacer 3 inversiones. Al principio del año 2, miren que por eso el segundo subíndice en esa segunda restricción es 2, X12, X22 y X32, porque son inversiones al principio del año 2 a un año, X12, a 2 años, X22 y a 3 años, X32. Así se plantean las otras 3. Me voy a saltar la del principio del año 3 y la del principio del año 4 y miremos, por ejemplo, la última, la del principio del año 5. Miren que al principio del año 5 no es sino que se devuelvan al gráfico y verán que las que llegan al final del año 4, que es el mismo principio del año 5, son X14, X23 y X32. Esas son las que terminan al final del año 4, o sea, las que hice a 4 años, a un año, perdón, al principio del año 4, las que hice a 2 años al principio del año 3 y las que hice a 3 años al principio del año 2. Miren que todas esas inversiones se me devuelven al principio del año 5 y están multiplicadas por su respectivo interés. X14, que es a un año, al 8%, X23, que es a 2 años, recuerden que eso da el 17%, y X32, que es la que se hace en Corfinsura a 3 años, da el 27%. Y al principio del año 5, yo ya la única opción que tengo disponible es invertirla a un año para que me la devuelvan al final del año 5. Con esto quedan planteadas entonces todas las restricciones del modelo. Aquí está el modelo completo, que no es más que un resumen de lo que acabamos de enunciar, la función objetivo y las 5 restricciones, que en este caso son ecuaciones. Maximizar z igual a 1.08 x15 más 1,17 x24, sujeto a las restricciones del principio de cada uno de los 5 años. 2200 igual a x11 más x21 para el primer año, para el principio del primer año. 1,8 x11 igual a x12 más x22 más x32 para el principio del segundo año. La tercera, 1,08 x12 más 1,17 x21 igual x13 más x23 para el principio del tercer año. La cuarta, 1,08 x13 más 1,17 x22 igual a x14 más x24 para el principio del cuarto año. Y la última ecuación, la quinta, 1,08 x14 más 1,17 x23 más 1,27 x32 igual x15, y por supuesto las restricciones de no negatividad, las 10 variables mayores o iguales que 0, ahí están las 10 variables, x11, x12, x13, x14, x15, x21, x22, x23, x24 y x32, todas mayores o iguales que 0.